Bueno, estamos en Joel 1 entonces. Joel capítulo 1 es uno de los profetas menores. Vamos a leer desde el versículo 1 al 14. Inicialmente le había puesto a mi sermón cuando Dios parece nuestro enemigo, pero ahora le puse, y es el título que va a figurar en internet, cuando nuestro mundo se hace pedazos. ¿Sí? Y dice así: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo del revoltón, lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú, como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto y se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, porque el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocada asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Bueno, Joel es un libro muy breve, apenas tiene 3 capítulos, muy breve, muy conciso, y asombrosamente es el libro que más habla sobre un tema teológico de la escatología de los eventos futuros, llamado el Día del Señor, que vamos a desarrollar en el próximo sermón. La verdad es que los 12 profetas menores, el libro de los 12, habla todo sobre el Día del Señor. Y también el énfasis en los 12 libros estos tiene que ver con el arrepentimiento también, con la humillación, con el remanente que a pesar de la infidelidad de todo el pueblo de Dios, tiene o goza de las bendiciones de Dios por ese quebranto, ese arrepentimiento. Y Joel, además de hablar del Día del Señor, el que más habla de ese tema, en tan pocos capítulos, es el que mejor explica en el Antiguo Testamento cómo se debe arrepentir una persona para buscar a Dios. Interesante, ¿sí? Y también Joel habla del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu de Dios, cómo va a ser derramado en el futuro. Y es el texto que cita el apóstol Pedro allá en Pentecostés. Así que tenemos en este cortito libro 3 temas preciosos, súper profundos para desarrollar. ¿Sí? Empieza el libro de una manera muy escueta, diferente a todos los profetas, con demasiada poca información. Dice, verso 1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Desde las primeras 2 palabras sabemos que todo lo que se va a decir es palabra de Dios, es palabra de Jehová. Cuando Joel habla y cuando Joel desafía al pueblo a llorar, es Dios que lo está haciendo. Cuando Joel explica cómo una persona se debe arrepentir, es Dios que está explicándonos cómo nos debemos arrepentir. Cuando Joel habla de los terrores del día futuro, del día de Jehová, es Dios el que está hablando a través de él. Palabra de Jehová. Palabra de Jehová. En la Biblia es palabra de Jehová. Toda la Escritura. Por eso tratamos de predicarla toda, no eligiendo lo que nos guste y nada más. Porque entendemos que toda la Escritura es palabra de Dios y toda la Escritura es útil para enseñarnos,
para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, para darnos vida espiritual. ¿Sí? Uno lee esto y dice, ¿qué tendrá que ver esto conmigo? Todo, porque es palabra de Dios y porque es viva. Y eso significa que nunca se marchita, nunca pasa de moda, ¿sí? Nunca pierde frescura o pertinencia para nuestras vidas. Es nuestro trabajo pensar cómo todo esto se aplica a mi corazón, pero sigue estando vivo y vigente y poderoso para actuar y transformarnos a nosotros. Palabra de Jehová. Y dice que vino a Joel, hay muchos Joeles en el Antiguo Testamento, pero no hay ningún Petuel, es el único. Dice hijo de Petuel. Ni sabemos quién es Petuel. Nadie lo sabe. ¿Sí? Nadie lo sabe. Joel es muy lindo, significa Jehová es Dios. Y bien podría ser el resumen de todo este libro, Jehová es Dios. Un libro que describe una crisis nacional enorme. Y debemos recordar, en medio de cualquier crisis, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Él siempre está en el control. Pero no sabemos. Y los eruditos discuten muchísimo sobre cuándo se escribió Joel. No saben bien si es antes del exilio, si es después del exilio. No se sabe la fecha bien. Y hay argumentos para todos los gustos, digamos. Nosotros preferimos creer que es intencional, que Joel no quiso decir en qué fecha escribió. Porque él, de alguna manera también muy hábil, hace que todo su contenido sea útil para cualquier momento, cualquier fecha. Él saca información que pueda ayudarnos a nosotros a conectar con un evento histórico de manera intencional, para que esto se pueda usar, digamos así, en el culto, en el servicio de Dios, de una forma litúrgica, para ayudarnos o para ayudar al pueblo de Dios en todas las épocas a entender cómo uno debe arrepentirse cuando está en medio de una crisis. Ese es el gran tema de este libro. Cómo volver a Dios cuando estamos en medio de una crisis. De eso habla Joel. Dice un erudito, el hecho de que el libro de Joel se resista a cualquier intento de fecharlo puede en parte reflejar otra característica importante del libro. Varios elementos sugieren que el libro de Joel en su totalidad es o un texto litúrgico destinado a ser utilizado en forma repetida en ocasiones de lamento nacional, o por lo menos un ejemplo histórico de uno de esos lamentos. Cuando necesitamos lamentarnos en un momento de crisis, Joel nos puede ayudar. El empleo, continúa este autor, el empleo litúrgico repetido, litúrgico es que se usa en la adoración, en el servicio, ¿verdad? En cualquier circunstancia. El empleo litúrgico repetido requeriría una composición que pudiera utilizarse en muchas ocasiones diferentes, fueran amenazas de desastres naturales o militares. Las referencias históricas específicas disminuirían la gama de eventos a los que podría aplicarse el texto. Un erudito dice que este libro intencionalmente fue deshistorizado, sacándole todo elemento histórico a propósito, para hacerlo más útil en el servicio a Dios. Cuanto menos específico, dice, es un texto litúrgico, más amplia es la gama de su aplicabilidad. Esta característica del libro puede ayudar a explicar no solo por qué es tan difícil de fechar, sino también cómo logra la especie de atemporalidad que hace de él una pieza literaria poderosa para nuestros días. Me encanta pensar en esto. En el Espíritu Santo de Dios, intencionalmente dejándonos porciones de la Biblia donde no sabemos bien por qué fueron escritas, y entonces las aplicamos según sea la situación que estamos viviendo. Y está claro acá que la nación de Israel, en realidad es la nación de Judá en el sur, está pasando por una crisis inaudita, dice el escritor, incomparable. Y es, de alguna manera, lo que Joel está haciendo es como enseñándoles a ellos qué es lo que deben hacer en medio de una crisis. Y nosotros pasamos por crisis, todo el tiempo. Es parte de nuestra vida, tener crisis, ¿sí? Hay todo tipo de crisis. Estuve un poco rebuscando en los libros de consejería que tengo, que son bastantes,
sobre el tema de las crisis. Y hay todo tipo de crisis. Algunos hablan de la crisis de la adolescencia, crisis de los 40, de los 50, yo qué sé. Pero hay crisis en realidad más relacionadas con las situaciones, con las circunstancias. Dice así uno, cuando un problema es abrumador o cuando nuestro sistema de sostén y apoyo dentro de nosotros o de los demás no funciona, perdemos el equilibrio. Esto es lo que llamamos una crisis. Cuando se nos viene el mundo abajo, nuestra vida se hace pedazos. Eso es una crisis, ¿verdad? Decía uno de estos escritores que enseña a pastores cómo aconsejar a personas que están en crisis. Yo no lo sé, no lo comprobé tampoco, no conozco. Dice que en la escritura china, ¿vieron los símbolos chinos? Los símbolos para escribir la palabra crisis son dos signos o caracteres. Uno es la pérdida de la esperanza y el otro la presencia de una oportunidad. Eso es una crisis, según los chinos. La pérdida de la esperanza unido a la presencia de una oportunidad. De alguna manera es lo que el libro de Joel y todos los profetas menores nos quieren hacer saber. Están en una crisis. La decadencia de toda la nación ha llevado a todo un punto de no retorno, una crisis como nunca se vio. Y esa es la oportunidad, ven los profetas, de que el pueblo busque por primera vez, quizás en siglos, a Dios, de verdad. Y esa es la oportunidad. Y esa es la oportunidad cuando estamos nosotros en crisis. Quizás hemos venido lentamente alejándonos, separándonos, tomando las cosas más a la ligera, entibiándonos. Y de pronto Dios, que es el soberano, nos permite entrar en una crisis. Y por supuesto, se nos viene el mundo abajo, perdemos la esperanza, pero se nos da la oportunidad para despertarnos y buscar a Dios, de verdad, de corazón. Dice otro libro de consejería, son los momentos emocionalmente decisivos de nuestra vida, o de nuestra familia, o nuestra iglesia, o nuestra nación, o nuestro mundo. Emocionalmente decisivos. Y leo, dice, pueden surgir crisis situacionales en relación con la pérdida de un trabajo, de una persona de apoyo, de una posición de estatus y respeto, un accidente, enfermedad u operación incapacitante, la muerte de un amigo, de un hijo, de un cónyuge, la propia muerte inminente, el descubrimiento de la infidelidad conyugal, la jubilación, un embarazo no deseado, una mudanza a una nueva ciudad, saber que uno tiene cáncer, un desastre nacional o una calamidad masiva como una guerra, un huracán, un ataque terrorista, heredar hijos de un matrimonio anterior, aborto, arresto o encarcelamiento, conversión religiosa repentina, aborto espontáneo, nacimiento prematuro, nacimiento de un niño menos que perfecto, violación o incesto, pérdida de dinero de asistencia social, ingresar a una casa de retiro, padres que vienen a vivir con sus hijos casados. Y la lista dice, podría seguir y seguir. Cualquier evento que amenace con un cambio significativo o una pérdida para una persona o una familia puede precipitar una crisis situacional. En el corazón de cualquier crisis hay alguien que ha perdido el control. Eso es lo que es. Y lo cierto es que leyendo Joel nos damos cuenta que Dios envía tiempos de crisis para que lo busquemos a Él de verdad, para que dejemos de jugar, ¿verdad? Y nos encontremos con Él y nuestra vida sea como debe ser, ¿verdad? Este pasaje que hemos leído es una obra de arte en el sentido literario, ¿no? En el sentido que el escritor Joel logra transmitir un sentido de urgencia, logra describir una crisis fenomenal y a la vez transmite un sentido de urgencia para movilizar a toda una nación a volverse a Dios. Eso es lo que es. La única respuesta a un desastre como este es volverse a Dios, es buscar a Dios. Y Él lo transmite de una manera preciosa. Si ustedes miran atentamente, a medida que lo íbamos leyendo, yo traté de enfatizarlo, pero acá hay 18 imperativos, demasiado. Se va dirigiendo a distintas personas, dándoles órdenes de que se tienen que hacer algo, hay que hacer algo.
Y notablemente el imperativo que más se repite es gemir, llorar, lamentar, clamar. A Dios, por supuesto. ¿Sí? A Dios. Si ustedes observan, la unidad de pensamiento está bien delimitada entre el versículo 2, que hace una apelación a los ancianos y a todos los moradores de la tierra, y en el verso 14, que es el último que leímos, vuelve diciéndole a los sacerdotes que tienen que convocar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra. Eso delimita la unidad de pensamiento. Y además que en el verso 15 ya no hay imperativos. Concentra todos los imperativos en toda esta porción y eso nos da la pauta a nosotros que esto es la unidad de pensamiento, que habla de este tema, de las crisis, ¿sí? Las crisis que Dios manda a nuestra vida. Y en primer lugar podemos ver versículos 2 al 4 y aplicándolo a nosotros, ¿verdad? El profeta está tratando antes de hacer tantas apelaciones a distintos grupos que ellos comprendan la magnitud de lo que está pasando. Y entonces podemos decir, trasladándolo para nuestra vida, que cuando estamos en un momento de crisis deberíamos hacer lo posible por comprender la magnitud de esa crisis. Verdaderamente pensar, con la ayuda de Dios, qué es lo que está pasando. No minimizar. No tenés ideas tontas, optimistas tontas, que bueno, los seres humanos siempre hemos salido de esta. Así fue, lo vivimos con el COVID. Nadie quería hablar de Dios. Parecía intencional, como si, no, bueno, ya van a descubrir, ya va a salir la vacuna, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Es un tiempo para pensar, para evaluar, para sentarse y orar a Dios y examinarnos. Sea una crisis nacional, mundial como fue, o sea una crisis familiar o personal. Pará un poco. Pensá, Dios lo puede estar usando para llamarte. A veces Dios nos tira en una cama para que miremos para arriba más que lo que lo estamos haciendo. Estamos como a veces mecanizados en todo lo que hacemos, ni pensamos en Dios. Y dice entonces, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. El primer llamado es a oír, a escuchar, a prestar atención. Y noten cómo llama a todos a escuchar. Él va a describir lo que está pasando, pero también usando técnicas literarias, él de alguna manera retarda la descripción de la crisis para agregar ciertos elementos que dan, digamos así, cierto suspenso. Dice, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Todavía no describió literalmente lo que está pasando, pero ya está avisando, son preguntas retóricas, que la respuesta es no. Pero se usa la pregunta retórica para el que la escucha o la lee, de alguna manera se ponga de acuerdo con el que está escribiendo o hablando. Es como que nos llama a nosotros a ser parte de esta reflexión. Lo que va a contar es algo que nunca jamás se escuchó, jamás se tuvo noticia. Han pasado problemas, sí han pasado, pero este es peor que nunca. Nunca nadie escuchó algo como esto, que les voy a explicar ahora. Jamás. Y agrega, todavía retardando aún más, verso 3, de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Bueno, esto de nuevo genera una tensión, repitiendo 4 veces la palabra hijos. Esto es algo que va a pasar a la historia. Lo que está sucediendo ahora, o lo que viene a suceder ahora, es la madre de todas las crisis, digamos así. Y nunca se van a olvidar ustedes de esto. Y se lo van a contar a toda la familia, lo que está por pasar. Y entonces explica, verso 4. Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Bueno, aquí se nos describe aparentemente una invasión de langostas. Y habla de 4 tipos diferentes de langostas o 4 estadios distintos de la madurez de las langostas. Hay una discusión académica muy grande. Últimamente cada vez hay más estudiosos que dicen que esto es todo metafórico, que está hablando de un ejército, porque dice que vienen del norte, las langostas
allá en Medio Oriente por lo general vienen del sur, sureste, y acá más adelante va a mencionar que viene del norte, ellos dicen eso. Dice que, bueno, en otros contextos bíblicos se usan las langostas también como una metáfora de ejércitos, de devastación, pero de forma metafórica. También señalan que Joel acá está usando un lenguaje excesivamente hiperbólico, muy exagerado, para hablar de langostas, dicen ellos. Dicen que es más probable que se refiera a la invasión de Babilonia sobre Judá, usando, bueno, la metáfora de las langostas, la analogía de las langostas. Y justo en el capítulo 1, verso 6, si ustedes ven, dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió de mi tierra. La palabra pueblo ahí es goy, que habla de humanos. Entonces dicen también, noten, acá habla de un pueblo. Y más adelante va a hablar de ejércitos, van a ver en los próximos sermones. Sin embargo, es posible que sí hable de langostas. Yo pienso más, me inclino más que sí está hablando de langostas de verdad. Y después sí va a aplicar todo esto al día del Señor, a otras calamidades aún peores. Esta calamidad de las langostas es algo que va a quedar en los anales de la historia. Hasta 4 generaciones van a escuchar de esto. Pero va a venir otra peor, que es el día de Jehová, que después va a explicar. Se le ha dado el nombre atinado a las langostas como la encarnación del hambre, dice un escritor. Las langostas son lo que se puede llamar, o utilizan lo que se puede llamar la política de la tierra arrasada. Dejan cientos de kilómetros a la redonda, realmente como si hubiera habido un incendio que no sirve nada, ya para nada. Y demora años en recuperarse las tierras donde han pasado las langostas. Podría ser, claro que sí, una invasión real de langostas. Igual que como las plagas en Egipto, una de las plagas fueron las langostas. Claro que sí. Joel, la forma en que describe todo esto es bastante detallado y parece hablar justamente de langostas reales. No solo describiendo los distintos tipos de langostas, en el versículo 4, sino también cómo ellos van afectando todas las cosechas, de la forma en que lo hacen. Primero comiendo la hoja verde, después pelando los troncos, dejándolos blancos. Es lo que hacen las langostas. Hablando de las mandíbulas como de león, así son las langostas. Parece estar usando imágenes sacadas de la vida real, Joel. Bueno, que hable acá en el verso 6, que como si personificando la langosta como si fuera un ejército, y en otros pasajes más adelante, no significa que no sean langostas reales. También en Proverbios 6, si ustedes recuerdan, habla de las hormigas que dice que no tienen rey ni capitán, y personifica a los animales para explicar un concepto. Los expertos dicen que el verso 4, lo que dice acá, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo del revoltón había quedado. Cuatro nombres aquí raros, difíciles de traducir del hebreo. ¿Sí? Oruga, saltón, revoltón y langostas. Dice que se refieren a las langostas en distintos grados de desarrollo, de madurez. Así parece que es en la realidad. No quise alargar mi sermón citando un artículo muy interesante de la revista National Geographic del principio del siglo XX. En 1919 hubo una plaga de langosta muy grande, 1915, en Jerusalén. Y un corresponsal de la National Geographic hizo un artículo maravilloso donde explica todo. Y habla de 4 tipos de langostas de distintos, digamos, grados de madurez y cómo lo que va dejando una se lo come la otra y así hasta que no queda nada. Me gusta la nueva versión internacional, en este caso que nos simplifica la interpretación de este verso 4. Dice, lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. Y lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas.
Bueno, ese es un poco lo que aparentemente es el consenso de los estudiosos, prestando atención a estas palabras en el hebreo, lo que está pasando acá. Lo cierto es que quedó tierra arrasada, ¿sí? Y eso es lo que va a traer esta crisis, que no es solo económica. Empieza a haber hambre, empieza a faltar comida, aún los animales no tienen comida, pero empieza eso a afectar también espiritualmente a la nación, porque ni siquiera pueden hacer sacrificios en el templo, lo cual afecta a la comunión de ellos con Dios. Afecta a todas las áreas de la vida. Ese es el tema cuando estamos en crisis. Puede comenzar por un tema económico en nuestra vida, puede ser un tema emocional, puede ser un tema de salud, pero al poco tiempo nos damos cuenta que afecta a cada área de nuestra vida. Y sobre todo el área espiritual. Y así es como debe ser. Porque Dios usa las crisis como un despertador espiritual en nuestra vida. Esa es la idea de este pasaje y de muchos otros en la Biblia. Y así lo deberíamos tomar nosotros. En primer lugar, entonces, cuando estamos en una crisis, debemos hacer todo lo posible por entender su magnitud. Es lo que hace Joel, explicando en forma general, versos 2 al 4. Y ahora lo que va a hacer Joel es distinguir 4 grupos distintos dentro de la comunidad de Israel o de Judá, y va a cada uno de ellos a llamarles a la acción. Y notablemente la acción que les llama a hacer es lamentar, humillarse. Entonces decimos, en segundo lugar, que cuando estamos en una crisis debemos lamentar y humillarnos. No negar ni minimizar. Debemos lamentar, concepto bíblico. ¿Sí? No, eso no es lamentar en la Biblia. ¿No? Lamentar es llorar delante de Dios, ¿sí? Derramar nuestro corazón delante de Dios, buscar a Dios de corazón. ¿Sí? Somos todos iguales los seres humanos. Y yo como pastor he aprendido con los años, hablando con ustedes y con otras personas y viendo mi propio corazón, que cuando nos pasan cosas feas, por supuesto, la primera interpretación, y es correcta y es bíblica, es, bueno, estamos en un mundo caído, ¿qué nos va a pasar, no? Si este es un mundo torcido, es un mundo injusto. Ya sabemos, por eso estamos esperando el cielo. Y mientras estamos acá gemimos para que el pecado no nos afecte tanto, de los demás, mío propio, etc. Pero cuando nos pasan cosas feas, cosas tristes, cosas inesperadas, cuando estamos en medio de una crisis, tarde o temprano, pensamos en que quizás nosotros algo hemos hecho. Por algo nos está pasando eso. ¿O no? Bueno, no está mal eso. No está mal. Si lamentamos delante de Dios, derramamos nuestro corazón delante de Dios y usamos esa crisis como una oportunidad para purificarnos delante de Dios, para crecer delante de Dios, para buscar más a Dios, para tener más comunión con Dios. ¿Cómo sabemos? Yo como pastor no lo puedo decir, no lo puedo asegurar, y a lo mejor vos, con el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, sí podés decir, bueno, estoy seguro que esto me pasa por tal o cual cosa. Pero en realidad tampoco puedes estar tan seguro. Dios solo sabe. ¿Sí? Dios sabe. Pero sí podemos con certeza decir que Dios quiere que pensemos en Él, que lo busquemos. Y eso se hace con lamento y con humildad, humillándonos. Sorprende mucho, Joel, porque el primer llamamiento es a los borrachos. Y uno dice, ¿por qué a los borrachos? Dice, despertad borrachos, llorad y gemid. Y esto es irónico, porque los borrachos duermen, porque son borrachos. Duermen más de la cuenta, ¿no? Despertad borrachos y llorad. Gemid todos los que bebéis vino, para enfatizar, repite el mismo concepto con otras palabras, a causa del mosto. Y da la razón de por qué hablan los borrachos. Porque no van a tener más vino. Tremendo. Es hasta burlón. Despiértense y ustedes lloren primero que nadie, porque ustedes son los primeros que van a sufrir esto porque ya no hay más vino. Van a estar como locos, desesperados por una botella de vino porque no va a haber, no hay. Porque os he quitado de vuestra boca. Habla del mosto, que es el vino nuevo, el vino dulce, el vino nuevo.
no añejado. Verso 6, y explica por qué no va a haber vino. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Y está describiendo metafóricamente las langostas, creo de nuevo. Pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, sus muelas, muelas de león. Y es lo que parece. Estamos hablando no de las langostas que andan por acá en Buenos Aires. Estamos hablando de las mangas de langostas, estamos hablando de animales de 3 pulgadas de largo y marroncito claro, como leones. Y si ustedes buscan en internet y ven ampliada las fotos de las mandíbulas, parece que tuvieran 2 sierras, una arriba y una abajo. ¿Sí? Y eso está comparando con las fauces de un león, ¿no? Los dientes de un león. Y agrega, además de la vid, o además del mosto, porque no va a haber mosto, dice, asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Notablemente dice mi, y ese mi es Dios, son de Dios. Notablemente Dios se involucra en este pasaje y en todo el libro de Joel, pero Dios se hace parte de lo que está pasando. Y de alguna manera indicando, más adelante lo veremos, Dios es soberano, Dios trae y Dios saca a esas langostas, a los ejércitos, a lo que sea que viene a nuestra vida, Dios que lo trajo lo puede sacar. Pero de alguna manera, al decir asoló mi vid, descortezó mi higuera, Dios está implicando que de alguna manera le afecta a él también cuando las crisis vienen a su pueblo. Del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Es una descripción gráfica de lo que pasa. Una cosa es que los animales estos coman las hojas, bueno, a la siguiente primavera vuelven a salir, pero cuando ya comen la corteza y la dejan blancas, muchas de esas plantas mueren. Y hay que plantar otra planta nueva, ya no sirve, no va a volver a vivir. Y por eso los borrachos deben despertarse y llorar y gemir. Muy gráfico, como si le quitaran la botella de la boca, ¿no? El mosto es quitado de vuestra boca, dice. Impresionante que hable de la vid y agrega la higuera. Y nosotros vemos en la Biblia que es como un símbolo, tanto la vid como la higuera, juntos, de descanso, de paz, de tranquilidad. Solo leo 2 pasajes, hay muchos más. Primera Reyes 4:25 dice, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Cuando se quiere en la Biblia describir a alguien que está en paz y está tranquilo, se habla de su vid y de su higuera. Bueno, es lo primero que afecta esta crisis. Quita. Es como si Dios pateara el bastón de una persona. Le sacudiera un andamio para que se caiga y deje ya de confiar en lo que sea que no es Dios. Miqueas 4:4 dice, y se sentará futuro cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. De nuevo, imagen de tranquilidad, de paz. Estar bajo una vid o una higuera. En segundo lugar, este llamado, noten cómo insiste los imperativos. Presten atención a los imperativos. Verso 8 dice, llora tú. Ya no está hablándole a los borrachos. No sabemos a quién. Llora tú. Asumimos que nos habla a nosotros los que leemos. Puede ser que esté hablándole a Jerusalén, que eran los que leían en ese momento. Y da una comparación para que podamos tener la perspectiva también de la gravedad de todo, ¿no? De la profundidad. Llora tú como una joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Está hablando de una muchacha que ha quedado viuda, jovencita. Y en vez de estar vestida de novia, está vestida de cilicio, que era vestirse con una piel de cabra o de camello para que le moleste a una persona. Era una vestidura de luto. Imagínense, una joven de luto. Y también nos cuesta a nosotros imaginar porque hoy en día en nuestra sociedad ser viudo no es lo mismo que ser viudo en aquella época. Y hay estudiosos que han investigado y ser viudo en aquella época era una calamidad. Difícil de remontar, muy difícil.
No había trabajo para las mujeres fuera de su casa, y si se quedaban sin casa, sin marido, era demasiado complicado. Los hombres eran los que traían el dinero. Una mujer viuda, si no se casaba pronto, tenía que volver con sus padres o prostituirse. Es de nuevo, se le viene el mundo abajo. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud, desesperada, que ya no tiene de qué apoyarse, todas sus ilusiones se acaban de fumar. Y agrega, para describir por qué debemos llorar de esa forma: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Agrega aquí una dimensión espiritual. No hay con qué ofrendar a Dios en la casa de Dios. De nuevo, no lo entendemos muy bien porque ya esto prescribió, digamos. Estamos en el Nuevo Testamento ahora. Pero en el Antiguo Testamento la manera de que el pueblo estuviera en comunión con Dios era que haya sacrificios diarios, a la mañana y a la tarde. Y libaciones. Sí, dice acá, la ofrenda y la libación. La libación se hacía con vino. Necesitaban el vino. Y las ofrendas necesitaban la harina, necesitaban, todo, los animales mismos que se estaban muriendo de hambre. No se podían hacer. Empezaba a afectar la relación de pacto con Dios, la comunión con Dios del pueblo, y eso es muy grave, demasiado. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo, cosa que tenían prohibido. No vamos a ir a los pasajes del Antiguo Testamento, pero ustedes pueden acordarse cuando mueren los dos hijos de Aarón por haber ofrecido fuego extraño. Se le prohíbe a Aarón hacer duelo por sus hijos. Ellos no podían hacer eso. Tenían que estar de manera digna delante del Señor ofreciendo los sacrificios por el pueblo. Nada de cosas personales traídas al templo. Bueno, acá estaban de duelo los sacerdotes, ministros de Jehová. El campo está asolado. Noten cómo va describiendo Joel de manera cortita. El campo está asolado. La tierra llora. Acá dice, se enlutó la tierra. Es la tierra llora. El campo está asolado, la tierra llora. Porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. No hay de qué vivir. No tenemos con qué. Impresiona. Un paisaje aterrador lo que están viviendo estas personas. Y ahora llama a los agricultores. Verso 11. Y aquí de nuevo a mí me llama la atención. Primero me llamó la atención que haya llamado a los borrachos. Y ahora que a los labradores les diga confundidos. En otras versiones dice avergonzaos. Avergüéncense, labradores. Y uno se pregunta, ¿por qué se tienen que avergonzar los labradores? ¿Qué hicieron para que esta crisis esté ahí presente? Gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Bueno, de nuevo, la gente que trabaja en el campo, nosotros no vivimos en una ciudad media agrícola, ganadera, pero yo no sé cuántos de ustedes crían animales y están todo el tiempo viviendo el campo. Yo no conozco demasiado, apenas, nada de lo que es la vida de una persona de campo, ¿no? Pero una persona de campo, si bien es muy sacrificado, a lo mejor vive cansada, con dolores en el cuerpo, pero siente cierto orgullo de lo que hace. Satisfacción, placer, esto es su identidad. Bueno, no tiene con qué ahora, se tiene que avergonzar. Por eso hablo de lamento y humillación y humildad. Es de nuevo, Dios le quita a la joven su motivo de orgullo, que es su marido, queda sin nada, su seguridad, nada. Le quita a los labradores su forma de vida y también su motivo de orgullo, ¿por qué no? Confundíos, labradores, gemid, viñeros, porque el trigo y la cebada. Por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La cosecha es la idea. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, agrega 3 plantas más, porque va a hablar del gozo, de la alegría de los hombres. Y entonces agrega frutas, cosas que, digamos así, no es que sea la base de la alimentación comerse una granada, ¿sí? O unos dátiles, pero dan gozo, ¿no? Dan placer. El trigo, la cebada, la vid y la higuera sí eran base fundamental de la economía. Bueno, acá es ya algo más accesorio.
el granado también, la palmera y el manzano. Cosas que uno se da gustos en aquella época. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Castigo de Dios. Castigo de Dios. Y entonces verso 13 le habla a los sacerdotes. Y noten lo mismo. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Estamos diciendo en todos estos versículos, desde el verso 5 hasta el 13, que cuando estamos en tiempos de crisis debemos lamentar y humillarnos. Y acá le está hablando a los borrachos que se humillen, se despierten y clamen. Le está hablando a los que leen, que clamen como una mujer que ha perdido a su marido. Le está hablando a los labradores, que se avergüencen y clamen. Y ahora les habla a los sacerdotes. También les dice que lamenten y giman, pero asombrosamente les dice ceñíos. La idea de ceñíos es de vestirse. Lo que está diciendo acá es que se quiten las ropas sacerdotales, que eran preciosas, y se pongan de nuevo ropa de luto, se vistan de luto, cosa que nunca había pasado. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar, sinónimo. Venid, dormid en cilicio. Es lo que hace la mujer que quedó viuda. Se viste de cilicio otra vez con una ropa que no es la ropa de un sacerdote. Ministros de mi Dios. ¿Por qué? Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Se supone que hay una progresión en esto, que esto es más grave que no tener que comer, se supone. No tener que ofrendar algo a Dios es más grave, porque afecta de nuevo mi vida espiritual. Y los sacerdotes deben comprender la crisis en la que están y accionar en cuanto a eso. ¿Sí? Y entonces en el verso 14 da la solución. Empieza a dar la solución. Después lo va a explicar mejor en el capítulo 2. Pero es parte de la solución lo que dice acá, verso 14. Proclamad ayuno. Convocad, le dice a los sacerdotes, ¿no? Que son los que eran, en definitiva, los que lideraban la vida espiritual de la nación. Proclamad en toda la nación ayuno y convocad a asamblea. Congregad de nuevo a los ancianos, los líderes de la nación, y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Clamad a Jehová. Cuando estamos en un momento de crisis, tenemos que hacer todo lo posible por entender su magnitud, versículos 2 al 4. Tenemos que lamentar y humillarnos, versículos 5 al 13. Pero en definitiva lo que tenemos que hacer es clamar a Dios. Tenemos que clamar a Dios. Para eso vino la crisis, para que clamemos a Dios. Él es el único que nos puede sacar de ahí. El único que nos puede enseñar algo y nos puede fortalecer por medio de una crisis. Y lo explica acá de una manera preciosa porque, de nuevo, hace un énfasis Joel en el culto público, en la comunión. A pesar de que en el templo no había ofrendas, todavía seguía siendo el lugar de encuentro con Dios. Y le dice a los sacerdotes, proclamen ayuno y convoquen a una asamblea solemne. Vengan todas las personas de donde sea que estén, vengan al templo a clamar a Dios para que Él actúe y los libre de esta situación. Hemos hablado ya algo del ayuno, no demasiado, pero el ayuno en la Biblia claramente es una actitud voluntaria que uno hace para autohumillarse delante de Dios. Para acompañar, digamos así, con los actos de uno, la actitud del corazón, que es de quebranto y humildad. Y eso es lo que tienen que hacer, proclamar ayuno. Dice un escritor, el Señor los llama a ceñirse de cilicio, vestirse de cilicio, a llorar y lamentarse, todo lo cual manifiesta que se han vuelto hacia Dios con un corazón arrepentido. Ese es el clímax de todos esos 14 versículos. Es la última frase, clamad a Jehová, clamad a Jehová, clamad a Dios. Ese es el lamento bíblico. Es reconocer nuestra situación, que no nos agrada, por supuesto,
llorar, derramar nuestro corazón humildemente, pero clamar a Dios para que intervenga. Porque reconocemos que Él es el único que nos puede quitar de ahí. Déjenme compartir con ustedes 3 aplicaciones, quizás una cuarta, que la dejo ahí, ni lo tengo escrito, pero se las menciono porque es interesante. Quizás una cuarta. 3 aplicaciones. En primer lugar, me llama la atención mucho cuando dice que le van a decir a los hijos y sus hijos a los hijos y a la siguiente generación. Interesante, yo pensaba en mi familia, y supongo que tu familia es lo mismo, cuántas historias uno ha ido escuchando en la mesa, después de comer, en el auto, a veces, de la familia de uno, ¿no? Y en las historias que yo conozco de mi familia, los héroes son mi abuelo, mis 2 abuelos son los héroes de mis historias familiares. ¿Sí? Uno era mecánico del ferrocarril y otro era pediatra. Los 2 eran héroes, todos hacían bien, ¿no? Ahora de grande yo estoy aprovechando que mi papá está acá y estoy indagando un poco y se están cayendo a pedazos un poco los héroes. Estoy sabiendo información que cuando era chico no se compartió. Pero bueno, está bien, está bien. Sirvió mucho el modelo de 2 hombres trabajadores, intachables, íntegros, etcétera, ¿no? Buenas personas, buenos maridos, fieles, etcétera. Yo digo como una aplicación, asegurémonos, hermanos, que cuando nosotros hablamos en casa a nuestros hijos, porque dice acá que hablaremos a nuestros hijos y a los hijos, que hablemos de nuestras crisis, donde nosotros, por supuesto, porque hablamos de nuestras crisis, no somos los héroes, sino al revés. El héroe es Dios. Contémosle a nuestros hijos cómo a través de una crisis nos acercamos a Dios. Cómo cuando estuvimos sin trabajo, Dios nos proveyó. Etcétera. Hablemos de Dios. Edifiquemos en nuestras familias el amor a Dios, el respeto por Dios, la admiración por Dios. Él es el único héroe que hay. Y de paso, hablemos honestamente de quiénes somos nosotros, un desastre, ¿no? Pero aprovechemos para enseñarles con nuestros errores, en nuestras crisis. Esa es la primera aplicación que yo veo. Si lo quieren anotar, asegúrate que las crisis que has vivido y te han enseñado a buscar a Dios sean conocidas por tus hijos y tus nietos. En segundo lugar, y esto es lo más obvio de este pasaje, asegúrate que en medio de la crisis que estés pasando, clames a Dios con todo tu corazón. Asegúrate de que no juegues. Somos tremendos. Nosotros, cuando el corazón nuestro se endurece y Dios, como oró Tony hace un rato, en su misericordia nos trae quebranto, nos trae una crisis, a veces aún así no nos quebrantamos. No nos doblegamos. Enseguida, bueno, buscamos soluciones humanas o ponemos nuestra esperanza que, bueno, pronto va a pasar. Y a veces pronto pasan y decimos, bueno, ya está. O buscamos a Dios, pero no de verdad. Y ya vemos un poquito la luz al final del túnel y ya está. Volvemos a lo de siempre. Que Dios nos ayude a no ser así, a no ser tan duros, a ser dóciles y a interpretar correctamente las cosas que nos pasan para buscar a Dios de verdad, y eso produzca un cambio en nuestra vida. Asegúrate que en medio de la crisis que estés pasando, clames a Dios con todo tu corazón. Puede ser que es parte de la disciplina de Dios lo que estás viviendo, pero también puede ser que es parte del mundo caído, es obvio. Sí, tener cuidado de todo, con todas las cosas que te pasan, golpearte el pecho, pensar que sos el culpable. Tené cuidado con eso. Sé sabio también, ¿sí? Sé sabio y bíblico. Hay cosas que pasan porque pasan a los seres humanos, pero también te pueden ayudar a buscar a Dios. Porque en definitiva Él vino a deshacer las obras del pecado, las consecuencias del pecado. Pero sea como sea que vos te veas responsable por lo que está pasando, o seas víctima solo de un mundo caído, que asegúrate que clames a Dios.
para eso está pasando eso en tu vida. ¿Sí? Y hacelo, y esta es la tercera aplicación, que llama la atención al final. Asegúrate que cuando estás en medio de una crisis, clames a Dios, pero hacelo junto con la comunidad de Dios, con la comunidad de la fe. Es muy interesante que llame a los sacerdotes, diga a los sacerdotes que convoquen una asamblea solemne, que convoquen al pueblo y todos juntos como pueblo de Dios busquen a Dios. Bueno, era una crisis nacional, pero qué interesante que se busque a Dios en comunidad. Y eso es hermoso de una iglesia verdadera. Que podamos nosotros, yo puedo compartir con vos mis quebrantos y buscamos juntos a Dios y te pido que ores por mí y oramos juntos a Dios y adoramos a Dios mientras estamos quebrantados también. Me fascina ese concepto aquí en Joel y va a continuar con ese tema el libro de Joel. Y es cierto, y es así, es la vida de una persona de fe no es una vida aislada, independiente, sino es una vida en comunidad, con la comunidad de fe. Y eso requiere que nosotros como comunidad de fe, bueno, pensemos bíblicamente. Acá no hay nada de eso de pum para arriba. ¿Cómo andás, hermano? En victoria, en victoria. ¿Qué victoria, hermano? Estamos todos quebrantados, estamos rotos todos, de alguna u otra manera. ¿De qué te referís? Amén, si estás contento, bueno, muy bueno. Decilo, no, tampoco lo escondas. Pero seamos sensatos. Por eso nos gusta cantar a veces calma mi alma y cosas por el estilo, que es lo que somos, es la realidad de lo que experimentamos nosotros. Es mentira que estamos todos los días allá arriba, pum para arriba, a veces no. Y nosotros aquí en la iglesia como comunidad de fe debemos hablar de manera honesta, sensata, de cómo somos nosotros, de cómo vivimos esta vida con Dios, que es un altibajo permanente. Entonces eso invita a otros que están en crisis a venir y no pasarla solos ahí. Compartirla con uno con la certeza que no vamos a hacer una fila para darle consejo y tratar de despertar a la persona de su letargo, no. Nos vamos a sentar a llorar con la persona y a clamar con ella y a lamentarnos, porque eso es lo que debemos hacer. Y la cuarta aplicación, bueno, con pinzas tómenlo. Leí de un estudioso, hace una observación muy interesante. Un estudioso dice que en este pasaje se llama a estos distintos grupos a hacer cosas que no son habituales para ellos. A los borrachos se les llama despertarse, cosa que no es habitual. Se llama hacer algo distinto a lo que hacen, a lo normal, que sería que duerman. A los labradores a avergonzarse, cosa que no es habitual. Un labrador no se avergüenza. Si es un trabajador, un ejemplo de un hombre hecho y derecho, se tiene que avergonzar. Y a los sacerdotes a vestirse de cilicio, cosa que también, como ya les expliqué, no se hacía eso. Y yo podría agregar, no lo dice este estudioso, pero cuando llama al resto de los lectores a vestir de luto como una novia que ha perdido a su marido, las novias tampoco se visten de luto, se visten de novia. Qué interesante. A mí me dejó pensando, pero no lo agregué acá, pero me dejó pensando que un momento de crisis es, de alguna manera, es un llamado a que dejemos de hacer algo que estamos haciendo y hacer algo distinto. Y eso, en realidad, concretamente, el pasaje nos guía es a buscar a Dios, como nunca antes lo hemos buscado. Para eso están las crisis, ¿sí? Yo no sé de toda esta audiencia y los que algún día escuchen qué está pasando en tu vida. No lo sé. Recuerdo cuando yo vine a Cristo, yo me burlaba de los cristianos. Me parecía que eran todos unos salames, personas débiles, decía yo. Son personas débiles que van a la iglesia porque no pueden vivir la vida por sí mismos. Y era verdad. Yo creía que podía vivir la vida por mí mismo. Y yo decía, esta gente necesita la muleta de la religión porque son débiles. Y yo, de una manera arrogante, me creía fuerte. Hasta que Dios me quitó mi bastón, que yo no lo reconocía, pero era el deporte. La natación era mi bastón. Y eso me llevó a un punto de crisis. Llegué a hacerme, no sé la cantidad de infiltraciones que me llegué a hacer en los hombros, porque mi problema fueron los tendones en la corredera bicepital de los hombros.
arriesgando incluso, porque me decían los médicos, no es conveniente que te hagas más. Digo, no importa, doctor, hágame, voy a seguir nadando, infiltrado igual, seguir nadando, que es como que te adormece en el dolor, ¿no? Y al final tuve que dejar. Y me sumió eso en una crisis personal que llevó a que encuentre a Cristo. A darme cuenta que yo necesitaba a Cristo. Que yo no era Superman ni todas esas cosas que me creía de mí mismo, yo era un salame, un tonto, como cualquier persona, una persona débil. Sí. Y de nuevo, insisto, no sé de los que están acá cuántos todavía no se han rendido de verdad a Jesucristo. Cuántos de verdad piensan que van a poder solos con la vida, independientemente de Dios. Que Dios use las crisis que estés pasando. Y quizás vayas a pasar para llevarte a los pies de Cristo. Sí. Los sanos, dijo Jesús, no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Claro, cuando uno se siente sano, no va a buscar al médico. Dios a veces nos lleva a un punto de que reconozcamos que no estamos sanos, por lo que sea. Pero vos sos más débil de lo que pensás. Sos más malo de lo que crees. Dios lo sabe. Vos tenés que saberlo. Vos tenés que evaluar con sinceridad, con honestidad, tu vida y las consecuencias de lo que es tu vida. Y cuando te des cuenta que no podés solo, tenés que buscar a Dios de corazón, buscar a Cristo. Para eso vino el Señor Jesús. Con mucha misericordia, Él no vino a castigarnos. Va a venir su segunda venida va a venir, como vamos a ver más adelante, para traer juicio a la tierra. Pero esta primera vez Él vino a perdonarnos, a morir por nuestros pecados, a ser nuestro Salvador, a ocupar nuestro lugar, ¿sí? A buscar a lo menospreciado y vil de este mundo, como hemos visto. ¿Sí? Que el Señor use lo que sea que estés pasando o lo que te vaya a pasar. Ojalá, si hace falta, algún día recuerdes esto y te acerques a Dios por medio de Cristo, de su muerte en la cruz, pidiéndole perdón y salvación. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, úsala en nuestra vida. Ayúdanos a revivir en nuestra mente estas palabras, estos versículos, imaginándonos la situación calamitosa, hambre, necesidad, niños llorando, nervios, personas que no pueden dormir por la ansiedad de no saber qué va a pasar mañana, qué van a comer al día siguiente, sacerdotes que no tienen qué hacer. Que podamos de alguna manera revivir en nuestra mente esta situación tan lejana en el tiempo y en nuestra experiencia para vernos reflejados, Señor, y entonces entender que también nosotros tenemos que clamar a ti con ayuno, con humillación, con quebranto, con arrepentimiento, buscarte de todo corazón, Señor, para que obres en nuestras vidas. Por favor, háblanos a todos, los que ya hemos conocido a Jesús y a los que todavía no te han conocido, que puedan ver que te necesitan a ti y que la única manera de reconciliarse contigo es por medio de lo que hizo Jesús en la cruz. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.